conferenciante nos va a contar los 32 años de intervención en la mezquita de Córdoba, la mezquita catedral. Sí. Por el nombre no nos vamos a pelear. Claro, interés. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que quería deciros es que varias cosas. Antes de empezar quería deciros varias cosas. La primera, que os agradezco muchísimo que estéis aquí porque tenía muchas ganas de compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la conservación de la mezquita catedral de Córdoba y en general sobre la conservación de monumentos. Esta charla yo creo que va a ser un poco distinta de otras charlas, imagino, porque no he venido, pero un poco distinta a otras charlas que ha habido en esta jornada. ¿Por qué? En principio, por lo que ha dicho Gonzalo, de que llevamos 30 años trabajando, más de 30 años trabajando en este edificio día a día, y que por tanto no tenemos una intervención como muy concreta, como un proyecto muy concreto y una obra muy concreta, sino una labor continuada durante esos 30 años. Y segundo, porque hemos pensado que quizás fuese más interesante, que por lo menos nosotros teníamos más ganas de contar una especie de reflexión general sobre nuestro trabajo en la conservación de la Catedral de Córdoba. Por tanto, en este aspecto quizás os resulte más aburrida la conferencia que otras, porque va a haber muchas menos imágenes y quizás va a haber más reflexión, y luego también esa reflexión, a nuestro modo de ver, puede servirnos para que luego comentemos cosas sobre ese tema apasionante de la conservación de la Catedral de Córdoba. Hay otro aspecto que puede distinguir, digamos, esta charla de las otras charlas. Nosotros no estamos hablando de un edificio al que haya que resucitar, un edificio que esté muerto y que haya que resucitar, sino todo lo contrario. Estamos hablando de un edificio que está completamente vivo y que nuestra misión es mantenerlo vivo y mantenerlo cada día más vivo, cada día más bello, cada día más expresivo. Por tanto, nuestro trabajo no se parece a otras intervenciones en las que actúan sobre un edificio que está muerto o casi moribundo y que ya lo único que hay que hacer es resucitarlo. Y por otro lado, digamos, si tuviéramos que hablar de dos límites de nuestro trabajo en eso, si por un lado estamos lejos de las intervenciones que tratan de resucitar un viejo edificio, también estamos lejos, mucho más lejos aún, de las intervenciones que tratan de embalsamar un edificio. Conservar un edificio no es embalsamarlo. No solo no es embalsamarlo, es todo lo contrario de embalsamarlo. Embalsamarlo es congelarlo muerto. Y nosotros no queremos congelarlo muerto, sino que queremos mantenerlo vivo. También quería comentar una cosa que para mí es importante en este momento. Bueno, quizás antes quería deciros, aunque parezca que estamos un poco en el extremo, digamos, si se situaran en un plano, en un mapa, todas las intervenciones, yo me imagino que las intervenciones sobre la Catedral de Córdoba, sobre la mezquita Catedral de Córdoba, están como en un extremo. Y a pesar de eso, en un extremo me refiero que quizá en ninguna intervención de las que se han hecho aquí se refiera a la conservación de un edificio de la importancia histórica, de la importancia artística, de la importancia que tiene la mezquita de Córdoba. Pero no me parece mal hablar de un extremo, igual que cuando uno define España, siempre dice limita al norte con los Pirineos, al sur con el mar Mediterráneo. Pues no me parece que cuando se hable de algo, se hable de los bordes de ese algo. Y esta charla que yo quiero daros va a hablar casi de una de las intervenciones o de los tipos de intervención que están más en un extremo. La intervención sobre un edificio, por un lado vivo, por otro lado un monumento indiscutible en la historia de la arquitectura y en la historia de España, y no me parece mal. Pero hay otra cosa que sí quería insistiros una barbaridad. Igual que los toreros dicen eso de cada toro tiene su faena, que es una frase que Antoni González, que es, como sabéis, un restaurador catalán, le gusta mucho repetir, pues cada edificio tiene su restauración. Por tanto, cada edificio tiene unos criterios sobre los que se intervienen en él. Con esto quiero deciros dos cosas. La primera, que desde luego no penséis que muchos de los criterios
que nos han servido de guía en nuestras intervenciones en este edificio, nos parece que se deban de generalizar, todo lo contrario, nos parece que son criterios específicos para este edificio. Y también esa frase que le gusta a los buenos médicos de no hay enfermedades, hay enfermos. Bueno, pues en restauración, en intervención en edificios históricos, en intervención en el patrimonio arquitectónico, no hay casi reglas generales. Hay edificios concretos y del estudio de cada uno de esos edificios va a surgir un tipo de intervención, unos criterios generales de intervención. Por tanto, lejos de mí que cualquier cosa de las que digamos penséis que estamos pensando que se pueden generalizar a otro tipo de intervenciones y a otro tipo de edificios. Bien, por último, en esta especie de anuncio de lo que no va a ser la conferencia, ¿no? Pues me gustaría en este... Voy a hacer un paréntesis nada más empezar, que me parece que los paréntesis no se pueden hacer al empezar, pero yo voy a hacer un paréntesis nada más empezar. Esto es un secreto entre nosotros. Esta charla la he estado escribiendo y he estado repasando, he escrito estos últimos días, preparándola para venir aquí. Y en estos días, un poco antes, hemos tenido pues muchos enfrentamientos con organismos y con personas que no nos dejan hacer lo que creemos que debemos hacer. Entonces esta charla, esto es un secreto entre nosotros, tiene algo también de desahogo y parece, vosotros sabéis que muchas veces cuando uno escribe, siempre, dicen los buenos novelistas que uno escribe siempre imaginando un lector que luego no coincide con tus lectores. Bueno, pues muchas de las cosas que hemos pensado están en esa discusión que vamos teniendo difícil con todas las personas que juzgan y que hacen posible nuestro trabajo. Como os decía, ¿quién manda en una intervención sobre un edificio? Pues en una intervención sobre un edificio manda el propio edificio. Es decir, más que reglas generales, tenemos que hablar del propio edificio, es el que va marcando, el que va pidiendo la intervención. Yo de lo que quería hoy hablar es, más que de reglas generales, de criterios generales, de lo que la Mezquita de Córdoba nos ha ido enseñando en estos 30 años. Porque la primera obligación de un arquitecto que interviene en el patrimonio histórico es saber escuchar al edificio. Y no es tan fácil como puede parecer a primera vista. Y este es otro tema, casi todos los temas que voy diciendo, y es una de mis especialidades, son tremendamente obvios. Y entonces muchos de vosotros pensaréis, bueno, para que me digan obviedades, la verdad es una pena haberme venido aquí, porque todo eso lo sabemos. Pero no creáis que son tan obvios porque vamos teniendo muchas dificultades en algunas veces, o por lo menos muchas discusiones para que estos criterios sigan adelante. Como os decía, si realmente el que manda en la restauración del edificio, más que reglas generales, más que criterios generales, más que normas legales, es el propio edificio, nuestra primera obligación es conocer muy bien el edificio. Y aquí quería hacer también una salvedad. ¿Qué salvedad quería hacer? Quería deciros que normalmente cuando se va a hacer una intervención en un edificio, empieza un listado casi interminable de estudios previos para ese edificio. Los geólogos estudian el subsuelo, los petrólogos las piedras, los químicos, los biólogos, los hongos que han crecido en el edificio, los historiadores, todo el mundo, y se prepara una información muchas veces voluminosa, a veces casi más voluminosa que los proyectos que se hacen. Esa información es importantísima y hay que hacerla. Pero yo me refiero, no puede uno quedarse en esa información. Uno tiene que terminar conociendo el edificio íntimamente. Uno tiene que conocer, digamos, la estructura espacial, ese edificio como obra de arte, ese edificio como arquitectura, ese edificio como espacio vivido y espacio iluminado. Y ese es el conocimiento más importante. Últimamente se está poniendo de moda el hacer cada vez más grandes esas investigaciones. Y la moda siguiente, como veis, estoy defendiéndome de un enemigo que no ha venido. La moda siguiente es un poco que esos estudios deben de ser previos al proyecto y
que esos estudios se le entregan al arquitecto como un trabajo previo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todos esos estudios tiene que estar el arquitecto presente y que no pueden ser al margen del proyecto, que son parte del proyecto. Ya hago otra salvedad sobre este tema. Cuando uno dice que lo más importante es conocer el edificio, que el que va a mandar en la restauración es el edificio, que el verdadero protagonista de la restauración es el edificio que estamos restaurando, con eso no quiero decir que empecemos de cero. Otro grupo de profesionales que a mí me parece que en este aspecto también están equivocados, tratan de empezar de cero. Y ya he dicho que creo que no hay reglas generales, que no hay principios de aplicación universal y sobre todo que no hay principios de aplicación mecánica y automática. Pero sí hay una discusión que llevamos pues desde Viollet-le-Duc hasta nosotros, pues probablemente vamos camino más de 150 años, camino casi de los 200 años. Y yo quiero reivindicar aquí, frente a una especie de adanismo que tenemos de vez en cuando los arquitectos, de empezar de cero, de realmente no me interesa tal, reivindicar que el conocimiento de esa discusión que yo os digo que no llega a unas conclusiones como evidentes, como a mucha gente le gustaría, como una especie de mandamiento de la ley de Dios, primer principio, segundo principio, tercer principio, pero que es una discusión enormemente enriquecedora y que es una discusión a la que yo creo que un arquitecto que va a intervenir en el patrimonio no puede estar ajeno. Esa discusión que no solo que es apasionante, digamos, ¿no? Es apasionante y que ocupa, pues como he dicho, desde las posturas románticas de Viollet, que sigue vivo, ¿no? O sea que Viollet le pasa como a Platón, que por muchos siglos que pase, siempre sale un señor que es platónico. Dice, ¿cómo se puede ser platónico 2500 años después? Bueno, pues Viollet sigue estando vivo, pero si seguimos Viollet y Ruskin como una especie de eso de Platón y Aristóteles de la restauración, Boito, Giovannoni, todos los que vosotros, Brandi, en España, don Leopoldo Torres Balbás, que yo creo que no ha sido valorado suficientemente como teórico de esa reflexión sobre la intervención en viejos edificios. Y yo creo que ni por ignorancia ni por soberbia se debe de desconocer ese debate. Ese debate no es el momento que yo os hable sobre él, pero es un debate extraordinariamente vivo. Es un debate extraordinariamente interesante en cuanto muchos avatares que conocemos, por ejemplo nosotros los arquitectos en la historia de la arquitectura contemporánea, o que los historiadores conocen por los hechos que han ocurrido durante el siglo XX, uno en ese debate sobre la intervención en los edificios históricos rastrea muy bien ese debate. Bien, como veis, esto está siendo más aburrido de lo que os esperaba vosotros, pero bueno, no pasa nada. Yo quería hablaros de que en ese conocimiento, lo digo porque parece muy obvio lo que voy a decir y no lo es tanto. En ese conocimiento del edificio, en ese conocimiento de la arquitectura del edificio, en ese conocimiento que os he dicho que puede ser en esos estudios, esas informaciones gigantescas que se pueden hacer antes de la intervención en el edificio, puede tocar todas las áreas del conocimiento, desde la física hasta la sociología. No debemos de olvidar que estamos actuando sobre arquitectura. Y aunque sea una obviedad y una frase que todos conocemos y que conocemos desde siempre, a mí me gusta recordarla porque es una frase bonita, la frase de Miguel Fisá, de la arquitectura es un trozo de aire humanizado. Pues si la arquitectura es un trozo de aire humanizado, si la arquitectura es un espacio vivido y iluminado, restaurar arquitectura es restaurar el aire. Restaurar arquitectura es restaurar el espacio. Y yo creo que eso, que parece obvio, muchas veces se olvida.
Cuando presentas proyectos ante organismos muchas veces están más preocupados de elementos que son importantes, pero de elementos que son secundarios. Están preocupados de una ventana, de una columna, de un muro, de un pavimento. Todos esos elementos son importantes, no en sí, son importantes porque son los elementos que determinan el espacio, que delimitan el espacio, que adjetivan el espacio. Por tanto, esto lo voy a dejar aquí. Y ya veréis cómo tienen más jugo del que parece a primera vista. Es decir, considerar la arquitectura como un espacio, por un lado vivido, por un lado habitado, por otro lado iluminado. Bien, por eso voy a pasar una foto bueno, como veis, bueno, voy a hacer una cosa que quizá no es muy ortodoxa, porque si ahora cada vez que paso una foto, cuento la foto, vuelvo a repetir muchas cosas de las que he dicho. Voy a pasarla y vosotros, yo creo que conforme la iréis viendo a qué me estaba refiriendo antes, ¿no? Evidentemente, cuando digo que hay que conocer bien un edificio, los arquitectos conocemos bien un edificio cuando lo dibujamos. Por tanto, igual que un físico dice que no conoce un fenómeno hasta que es capaz de expresarlo matemáticamente, un arquitecto no conoce un edificio, no conoce un monumento hasta que es capaz de dibujarlo. Por tanto, el dibujo es nuestra herramienta de conocimiento, mucho más completa, mucho más profunda, mucho más, sobre todo, integradora que esos estudios parciales. Bueno, aquí no tengo que pararme, porque realmente la planta de este edificio, nada más que la planta, ya me callo y yo creo que no vale la pena insistir, porque yo creo que es una planta tan rica, transparenta tantas cosas, es tan interesante y yo creo que tendremos oportunidad de volver sobre ella. A esto me estaba refiriendo. Esto es sobre lo que intervenimos. Sobre lo que intervenimos es sobre este espacio. Voy a pasar una serie de fotos que nos sirven un poco a vosotros, eso para recordar de qué espacio estoy hablando, qué espacio es el que estamos conservando, qué espacio es el que estamos, sobre el que estamos interviniendo, ¿no? Estas fotos las quiero pasar deprisa para que os deis cuenta, pues, de todo ese espacio. Habéis visto primero un trozo de la mezquita de Ramán I, luego estas dos intervenciones de la ampliación de Al-Hakam II, luego volveremos, luego estas intervenciones que son de la zona de ampliación de Almanzor, estas dos son de Almanzor, o bien el crucero del siglo XVI, que, como sabéis, bueno, tendremos oportunidad de hablarlo luego. El crucero del siglo XVI no es una pieza de arquitectura que se pega al edificio, no es una pieza de arquitectura que se incluye al edificio, es una pieza de arquitectura que transforma completamente el edificio. El edificio no es una mezquita que tiene dentro un crucero, es un nuevo edificio que incluye el viejo edificio y esta nueva intervención. A mí me pone muy nervioso cuando la gente dice, bueno, ¿esto qué es la catedral cristiana? ¿Esto qué es la mezquita? No hay más que un edificio transformado profundamente. Hay otro paréntesis. Hablando de intervención en edificio, y he estado dudándolo hasta el último momento, quizás no haya una lección más interesante que la propia Catedral de Córdoba. O sea, que podía haber hablado nada más que porque no hay ninguna intervención, yo creo, de la que se puedan sacar más lecciones. Esa intervención, y luego yo creo que tendremos oportunidad de hablar de esto con un poquito más de detenimiento. Esa intervención de los Hernán Ruiz, de Hernán Ruiz I y Hernán Ruiz II fundamentalmente, de utilizar el viejo edificio como un elemento de un nuevo edificio, utilizar el viejo edificio no como una pieza solo en el sentido material, sino como un espacio que forma parte de un espacio nuevo, de una arquitectura nueva. Yo creo que hay en toda esa intervención de los Hernán Ruiz, hay una sabiduría en el conocimiento del viejo edificio. Muchas veces nosotros decimos una comparación que es un poco cursi, que el viejo edificio, que la intervención de los Hernán Ruiz es colocar un verso nuevo o varios versos nuevos en un viejo poema. Yo creo que
que es bastante verdad. Pero para poder meter un verso nuevo en un viejo poema, lo primero que hay que hacer es conocer estupendamente la medida, el ritmo, conocer a la perfección el viejo poema, y los Hernán Ruiz lo han hecho. De esto yo creo que luego hablaremos un poquito. Bueno, bien. Ya hemos visto que la mezquita de Córdoba, que la catedral de Córdoba es una gran obra de arte. Yo creo que si pudiéramos separar lo que es inseparable, podríamos decir la mezquita de Córdoba, la mezquita catedral de Córdoba es la siguiente cosa. Las cosas no podemos separarlas, pero aunque sea simplemente como sistema como medio de analizar, podríamos decir que son muchas cosas y voy a intentar decir. Lo primero es que la mezquita de Córdoba, la mezquita catedral de Córdoba, voy a hacer un paréntesis sobre lo de mezquita catedral porque me pongo pesadísimo. A mí me parece estupendo llamarle mezquita, a mí me parece estupendo llamarle catedral, a mí me parece estupendo llamarle mezquita catedral. A mí lo que me parece mal es pelearse por el nombre, que en mi ciudad hay una especie de discusión de tú le llamas catedral, tú le llamas mezquita. Yo creo que las palabras, el lenguaje lo hemos inventado para entendernos, y si el lenguaje lo que sirve es para no entendernos, pues flaco favor le estamos haciendo al lenguaje. Entonces una vez le llamaré la catedral, otra vez le llamaré la mezquita, pero siempre es inocentemente. Bueno, pues la mezquita de Córdoba es una obra de arte. Da un poco de vergüenza hoy día decir la palabra obra de arte. Pero hay una comparación, hay una metáfora de Walter Benjamin que a mí me parece, que supongo que la conocéis todos, que yo creo que es muy poética y muy bonita. Dice que avanzamos hacia el futuro de espalda. Es decir, que avanzamos al futuro sin saber a dónde vamos. Uno tiene la sensación de que tanto individual como colectivamente avanzamos un poco hacia él. Y la única orientación que tenemos en ese avanzar hacia esta espalda es el pasado, ¿no? Y en ese pasado, el pasado y el presente que vamos abandonando. Y en ese pasado y en ese presente que vamos abandonando hay unas lucecitas, unas luces que nos orientan de alguna manera. ¿Cuáles son esas luces? Yo creo que esas luces... ¿Cuáles son esas luces? Esas luces, entre otras cosas, son las obras de arte, la música, la literatura, la poesía, la arquitectura. Entonces, cuando estamos hablando de que la mezquita de Córdoba es una obra de arte, yo creo que no es una cursilería pasada de moda, sino que es verdad, que forma parte de esas luces que en esa oscuridad, en ese futuro incierto al que avanzamos de espaldas sin saber a dónde vamos ni cómo vamos a llegar, de alguna manera nos orienta. Por otro lado, la mezquita de Córdoba es también un documento histórico importantísimo. Es decir, probablemente en la mezquita de Córdoba hay más datos históricos que en miles de documentos escritos. Primero, es importantísimo porque la arquitectura es un documento no escrito, pero un documento riquísimo. Y basta profundizar sobre él para tener una riqueza documental y una riqueza histórica enorme. Y por otro lado, cuando la arquitectura pertenece a épocas donde los documentos escritos son pocos y lejanos, yo creo que es más importante. Y esas dos cosas son la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba y la mezquita catedral de Córdoba es también espacio construido, es por tanto también construcción, es también por tanto manufactura, es también un artefacto, construcción, y eso también lo es. Por eso digo que si pudiéramos separar todas esas cosas. Por último, la catedral de Córdoba es también un espacio vivo y un espacio vivido, un espacio útil, un espacio que contiene vida. Ahora mismo es la catedral de Córdoba, no es un espacio sin vida. Y eso es extraordinariamente importante. Voy a decir, en esta retahíla de obviedades que se está convirtiendo esta charla, voy a decir lo que todos saben muy bien. La arquitectura, la lectura de la arquitectura es habitarla. Igual que la lectura de la música es escucharla, o la lectura de la poesía es leerla o escucharla, la lectura de la arquitectura es habitarla. Una arquitectura que no se habita es una que no se vive, es como una partitura que no se interpreta o como un cuadro guardado en un almacén. Por tanto, el que esté un edificio vivo, el que sea un edificio que se utiliza, el que sea un edificio que tiene toda
dureza de la vida, no es un edificio mimado y protegido en su muerte, no, es un edificio vivo con todo lo que ser un edificio implica, también es el edificio. Y por último, y de todas estas cosas, a lo mejor luego hablamos un poquito, quizás no nos dé tiempo, es una pieza de la ciudad. La mezquita de Córdoba, la catedral de Córdoba, cualquier monumento, no es una joya que podamos aislarla, sino que pertenece a la ciudad y forma parte de la ciudad, y sin ella la ciudad se hace incomprensible, y sin la ciudad el monumento también se hace incomprensible. Bueno, pues de todas esas cosas que es el edificio a la vez, de todas esas cosas es de las que quería hablar. Y cuando las he nombrado así un poco simplificadamente, os he dicho porque en toda intervención que hacemos en un edificio, cualquier intervención que olvide alguno de esos parámetros, yo creo que es una mala intervención. El arquitecto se mueve, de esto también hablaremos luego. El arquitecto se mueve con una... Bueno, claro que no sé si lo digo ahora y no lo hablamos luego, no sé. Bueno, lo voy a decir luego. Os anuncio que luego hablaré de cómo el arquitecto se enfrenta, digamos, a esa complejidad del edificio. Bien, quería deciros, voy a pasar a hacer el... Bueno, pues la historia... Voy a pasarlo aquí. La historia de este edificio, la larga historia de este edificio, es una historia extraordinariamente compleja. Incluso podríamos rastrearla antes incluso del propio edificio. No lo voy a hacer por no extenderme. Ya sabéis que casi conocemos que había un templo pagano junto al río, anterior a la iglesia, anterior a una iglesia que es la iglesia de San Vicente. Una iglesia enigmática, desconocida, una iglesia tardorromana que de alguna manera va a quedar presente en el edificio. Posteriormente, esto como comprenderéis, un repaso simplemente para que nos demos cuenta de la complejidad histórica del edificio. Posteriormente, como todos sabéis muy bien, Abderramán I va a construir la primera mezquita. La primera mezquita, casi podríamos decir, he puesto bien. Bueno. Luego he hecho la primera mezquita, quizás la mejor manera de definirlo, Chueca lo dije, es el último edificio clásico, el último edificio de la romanidad en España. Probablemente es un edificio clásico y romano. Yo creo que si los edificios tuvieran padre y madre, pues este edificio tendría una madre, no sé si madre o padre, una madre que sería la Hispania romana. Yo creo que es un edificio claramente relacionado con el mundo romano tardío, con el mundo romano hispánico. Y un padre que va a ser la Siria Omeya. Esa Siria Omeya, esa Siria de Damasco, es una Siria que también es hija, que también tiene unas relaciones importantísimas con la romanidad. Como vosotros sabéis muy bien, Siria era una importantísima provincia romana. Siria previamente pertenecía al mundo helenístico, posteriormente fue una importantísima provincia romana, fue una importantísima provincia bizantina y por tanto, digamos, esa doble paternidad o esa paternidad y maternidad son dos parientes, son dos padres que de alguna manera son también parientes entre sí. Tenemos esa primera mezquita. Os hablaba de, vamos, aquí no os hablaba, pero en estas fotos, que casi podrían verse al revés, ¿no? Tenemos ese tema basilical tardorromano, ese tema basilical paleocristiano, que está clarísimamente presente en el edificio. Viendo cualquiera de las basílicas tardorromanas, encontramos el parentesco clarísimo que tienen con la primera mezquita de Abderramán. Es probable el parentesco que tienen también con la iglesia de San Vicente, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, en la foto de arriba, pues esa arcada y las ventanas de arriba, uno a veces imagina que el arquitecto de Abderramán I, al desmontar la vieja iglesia de San Vicente, se le quedó ese muro parecido a ese que aparece arriba, en que los arcos de abajo comunicaban una nave con la nave contigua y las ventanas de arriba hacían posible la entrada de luz por encima de las naves laterales, y
operación de desmontar estuvo su aprendizaje de esa solución. Bueno, como veis, las mezquitas, ahí tenéis la mezquita de Damasco, la mezquita de Al-Aqsa, una mezquita del Cairo, en las cuales veis esa paternidad de la que yo estaba hablando, el doble arco, la utilización de elementos clásicos, esa primera mezquita. Y esa primera mezquita está presente en el edificio, porque esto es de lo que quería deciros. En este edificio, nunca se puede decir este edificio que es un edificio construido hace 1200 años, o hace 1000 años, o hace 500. Es un edificio construido en esos 1200 años. Y por eso os cuento esto, porque esos 1200 años están presentes en el edificio. Están presentes, y no es una frase retórica, están apabullantemente presentes, ¿no? Bueno, voy a seguir por no pararme mucho, ¿no? Las primeras mezquitas, la primera mezquita, esa mezquita casi mítica de Mahoma en Medina, que va a servir de modelo a las primeras mezquitas, está también presente en el edificio. Esa mezquita, que es un cuadrado dividido en dos partes, una parte cubierta y otra parte descubierta, y un muro del fondo orientado hacia la Meca. La mezquita fundacional del Islam, de alguna manera, también está en esa primera mezquita de Abderramán I. Esta es Kairouan, en el que veis, bueno, esta es esa mezquita de Abderramán I. Esa mezquita, como sabéis, y hemos repetido tantas veces, porque yo creo que es una metáfora tan extraordinariamente bonita, que en el fondo son una serie de acueductos, paralelos, acueductos en un sentido literal de la arcada. Encima de cada una de esas arcadas va una gran canal por la que circula el agua, en este caso no un agua que va de la fuente a la ciudad, sino el agua que vierte en los tejados. Bueno, pues sigo haciendo esta especie de repaso, ¿no? Ahí veis muy bien esos acueductos, la parte de arriba de esos acueductos de los que os estaba hablando. Ahí veis en esta especie, esta foto la he puesto porque me parece muy emocionante, pero tengo que desviarme un poco para contarla. Esta foto, como estáis viendo, es una foto de la mezquita de Abderramán I, en que aparece un capitel clásico, lo estáis viendo, un capitel y un fuste que vienen de un edificio clásico, y luego veis un cimacio, y si lo veis con detenimiento, os daréis cuenta que es un cimacio que tiene una larga historia antes de incluirse en el edificio. Si veis uno de los lados, es una cornisa clásica, y en otro lado, esa cornisa clásica ha sido labrada en época visigoda, y veis un labrado de época visigoda, y por último da un tercer golpe, colocándola a Abderramán I, los arquitectos de Abderramán I, en esa primera mezquita. No quiero... Voy a dejar la foto más bonita. No quiero pararme mucho en eso. El paso siguiente es la ampliación de Abderramán II. La ampliación de Abderramán II, que en una enorme fidelidad sí aparece un elemento nuevo, que frente a la mezquita de Abderramán I, que es un edificio clásico, con unos límites verdaderamente marcados, con un espacio ordenado, con un sentimiento clásico de que no falta y no sobra nada, que es una composición cerrada, la mezquita de Abderramán II de alguna manera representa un primer paso hacia la infinitud, hacia un espacio ya no cerrado, hacia un espacio difícil. Bueno, me entendéis muy bien y no vale la pena que me pare más en este tema. Bueno, luego veis la última ampliación, perdón, la siguiente ampliación, la de Al-Hakan II, en la cual de alguna manera hay una cierta vuelta al clasicismo. Esta es la magnífica bóveda encima de la capilla de Villaviciosa, en la cual ese juego de los arcos que ha hecho en un plano Abderramán I con el arco bajo y el arco alto, esos arcos que hemos dicho de alguna manera nos recuerdan al acueducto, aquí aparece ese juego de arcos y empieza a hacerse en el espacio, esa especie bueno, yo creo de arquitectura
Estamos hablando de probablemente una de las primeras bóvedas que podríamos llamar nervadas en la arquitectura europea, ¿no? Una bóveda nervada que va a surgir, nervada porque tiene estos nervios, del cruce de un arco. Una bóveda nervada que si tuviéramos, luego quizás lo veamos, que tiene en un principio un aspecto de cierta complejidad, pero que uno al analizarla ve una geometría poderosa y bueno, no quiero... Estamos en la mezquita de Al-Hakam II. Como os he dicho, de alguna manera, una cierta vuelta a un nuevo clasicismo, ¿no? Todo esto es Al-Hakam II. Todo esto es Al-Hakam II. La bóveda encima de la maksura. También otro de los puntos, yo creo, que más hermosos de este edificio. Aunque sea pararnos un poco, estáis viendo aquí dos bóvedas. La de arriba es la bóveda que os he dicho que está encima de la capilla de Villaviciosa, que como veis, cuando uno la ve, digamos, no en planta como la estáis viendo vosotros ahora, sino la ve desde posiciones más inclinadas, da una cierta sensación de confusión, pero que uno ve una planta verdaderamente magnífica. Y hay un tema que yo creo que es muy bonito, que es este de abajo. La bóveda de abajo es la bóveda de la Capilla Real. De una a otra hay 400 años de diferencia. Y de una a otra hay, la bóveda de arriba es una bóveda califal y la bóveda de abajo es una bóveda mudéjar hecha por Enrique II en 1370. Han pasado exactamente 410 años o 400 años aproximadamente. Y este es un tema que aparece mucho en este edificio. Los arquitectos de Enrique II, esos arquitectos mudéjares, que es muy probable que hubieran estado trabajando o bien en Sevilla para Pedro el Cruel, que era su hermanastro, o bien en Granada. Yo creo que más en Granada, porque hay más paralelismo con soluciones de la Alhambra de Granada que hay con las de aquí del Alcázar. Reinterpreta, si os dais cuenta, la planta casi es exactamente igual que la de arriba. Si viéramos, creo que lo vamos a ver, si viéramos las secciones, si viéramos los alzados por fuera, todo ese tipo de cosas, hay muchas más variantes. Pero esta especie de 400 años después, unos arquitectos vuelven a coger un tema y lo reelaboran, a mí me parece interesantísimo en la historia de este edificio. Es algo que se va haciendo continuamente. Todos los que intervienen en el edificio conocen muy bien el edificio. ¿Algo ha pasado? ¿Se ve? Ah, sí, yo no lo veo aquí, pero vosotros sí. Bueno, estáis viendo eso que os estoy diciendo, ahí se ven perfectamente juntas las dos bóvedas, esa especie, bueno, no quiero parar nunca. Estas son las secciones en las que se ven las dos, como he dicho. Los arquitectos mudéjares probablemente han descubierto que los arcos más apuntados es una lección probablemente de la arquitectura gótica, crean menos empuje, con lo cual, como estáis viendo, el empuje de la... digamos, son mucho más esbeltas, por decirlo así, las bóvedas mudéjares que la bóveda califal que está al lado. Bien. Tampoco quiero pararme mucho en esta especie porque ni es suficientemente larga para que sea un estudio del edificio, ni suficientemente corta para que no os aburráis. Entonces tiene un punto intermedio que yo creo que es el peor de todos. Pero en fin, estamos recorriendo esa historia del edificio. Estamos recorriendo esa historia del edificio porque toda ella está presente en el edificio, como he dicho. Esta es la primera, como vosotros sabéis muy bien, y no vale la pena que lo recordemos, en el año 1236 las tropas castellanas con ayudas aragonesas y catalanas entran en Córdoba y conquistan Córdoba. Eso ocurre, como vosotros sabéis, 12 años antes de que Fernando III conquiste la ciudad de Sevilla. Aunque sea salirme un poco del tema, pero hay dos días muy emocionantes en este edificio. El 28 de junio, esto salirme completamente del tema, pero en fin, el 28 de junio de 1236 se reza en este edificio por última vez la oración musulmana. Los cordobeses, que saben que ya han firmado con Fernando III la rendición, abandonan la ciudad convencidos de que probablemente en su vida nunca volverán a ver su queridísima mezquita, la joya de la mezquita de Al-Ándalus.
Bueno, pues al día siguiente, que es el día de San Pedro de 1236, se celebra la primera misa en el edificio. Esto es un tema que me gusta, que me gustaría sacar algunas conclusiones. Este edificio no es un edificio muy antiguo, es un edificio dentro de la historia de la arquitectura de Edad Media, digamos, ¿no? Comparado con las pirámides de Egipto, con el Partenón, con tal, es un edificio actual, solamente tiene 1200 años. Pero es un edificio que ha estado vivo todos los días de su vida. Yo creo que eso lo hace especialmente único. Quizás haya otro edificio que le ocurre lo mismo y que tiene con él ciertos puntos de eso, que es Santa Sofía de Constantinopla. Digo que tiene algunos puntos en común, o digamos más que en común, antisimétricos. Frente a la Catedral de Córdoba, que de mezquita pasa a Catedral, Santa Sofía, en 1453, de basílica cristiana, va a pasar a mezquita. Los dos están en las dos penínsulas que cierran el Mediterráneo, una por el este, bueno, están cerrando el Mediterráneo, una por el este, pero el oeste. A mí me parece un dato verdaderamente emocionante, es ese estar vivo del edificio. Luego hablaremos un poco de eso, creo yo. Estas fotos quería ponerlas para que entendamos muy bien la labor, que ahora vamos a ver mucho más claramente, pero la labor que hacen los Hernán Ruiz. Los Hernán Ruiz, vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es interesante y que tiene que ver con nuestra intervención en el edificio, con ese conocimiento profundo que creo que es nuestra obligación tener del edificio. Estamos viendo una serie de intervenciones de la conversión de la mezquita en catedral, ¿no? Como estáis viendo, las dos fotos son dos fotos verdaderamente extrañas, ¿no? La foto de la derecha, la foto de la izquierda, esa especie de arco casi viñoriano, de arco de triunfo, colocado en medio del edificio, al que detrás de él se adivinan las arcadas islámicas. Y ya la foto de la derecha, ya la veis, ¿no? Es esa especie de juego del Hernán Ruiz, en este caso del Hernán Ruiz II, del Hernán Ruiz I y del Hernán Ruiz II, que respetando, yo creo que es un ejercicio de una sutileza, respetan, como veis muy bien, las arquerías en una zona, respetan las arquerías islámicas. Y Hernán Ruiz I, en el nivel más bajo, coloca unas capillas. Y para digamos, que el encuentro sea de más alta voltaje, como veis, las capillas no las coloca, que sería por él, hubiera sido hasta más fácil, digamos, entre columna y columna, sino que si estáis viendo en la foto veis que quiere como separar las dos arquitecturas. Y luego su hijo, Hernán Ruiz II, arriba, recuperando otra vez digamos, el módulo islámico, va a montar esos bajos relieves, casi altos relieves, que en ese que está viendo al centro es una crucifixión, y va a cubrirla con una bóveda gótica. Bueno, ¿de qué quería, aunque sea muy de pasada, contar? Este edificio, en esa historia larga que estamos haciendo, en esa historia que está presente en el edificio, hay un hecho que por obvio muchas veces se nos olvida, que es la permanencia del edificio. Es decir, en España existían muchísimas mezquitas magníficas. Era magnífica la mezquita de Sevilla, era magnífica la mezquita de Málaga, la de Zaragoza, la de Toledo, cientos de mezquitas. Y todas esas mezquitas han desaparecido. Y la mezquita de Córdoba ha permanecido transformada, pero ha permanecido. Realmente estamos tan acostumbrados a saber que la mezquita de Córdoba está ahí, que se nos ha olvidado pensar lo que tiene de excepcional, ¿no? ¿Y cuál es la causa, digamos, o cuál es la causa de ese milagro? Porque realmente es casi un milagro, que en una España llena de magníficas mezquitas, todas ellas han desaparecido, la mayoría de ellas, su solar, y han desaparecido no en el primer momento, probablemente casi todas ellas fueron convertidas en catedrales en el primer momento. Y en una etapa posterior se demueven y su solar se ocupa por las catedrales. Casi todas las catedrales españolas están situadas en el solar de la vieja mezquita. ¿Qué tenía la mezquita de Córdoba? ¿Qué le ha ocurrido a la mezquita de Córdoba para que ocurra ese milagro? Yo creo que han ocurrido dos cosas. Por un lado, algo que así suena un poco a sentimental, que es el amor de la ciudad por su edificio. Yo creo que es un amor, una lealtad, a veces casi enfermiza. Yo creo que eso ha defendido enormemente al edificio.
Yo creo que en toda la larga historia del edificio, el amor de la ciudad por su edificio ha sido la mejor defensa que ha tenido el edificio. Pero la otra causa, que está muy relacionada con nuestro trabajo, ha sido la capacidad de transformarse del edificio. O si queremos decirlo de otra manera, la capacidad de los hombres de transformar el edificio. Si los hombres no hubieran sido capaces de transformar el edificio, probablemente este edificio hubiera caído como cayeron todas esas mezquitas que hemos nombrado antes. De hecho, el único elemento que queda vivo, o casi el único elemento que queda vivo de la mezquita de Sevilla es su alminar, que el mismo Hernán Ruiz II va a transformar. El secreto de la permanencia ha sido su capacidad de transformación, su capacidad de mantenerlos vivos, su capacidad, si queréis usar la palabra que a mí no me importa, yo hablo de no me importa como si fuese un hijo mío la mezquita y la de la traición, de traicionarse a sí mismo el edificio. Pero a pesar de eso, ese secreto, esa capacidad de transformación es lo que ha salvado el edificio, esa capacidad de pasar de ser una mezquita a ser una catedral, de todo eso que conocéis muy bien y que no vale la pena. Bueno, de nuevo, en la que se ve también, yo creo que no vale la pena que lo cuente porque se ve estupendamente con la sabiduría que los Hernán Ruiz meten, como he dicho antes, ese verso nuevo en el viejo poema. Impresiona una barbaridad lo bien que conocían el edificio los Hernán Ruiz. La sabiduría con la que la sabiduría espacial fundamentalmente, constructiva, cómo no se trata ni mucho menos, cómo quieren jugar con las dos arquitecturas. En esas fotos que hemos visto las he puesto para indicaros que no hay nada casual, sino que en ellos quieren que esas dos arquitecturas, que esas dos melodías se entrecrucen, que yo creo que es una de las cosas que le dan a este edificio su riqueza. Bueno, no tenemos tiempo y lo conocéis, tampoco vale la pena. Cómo los Hernández, cómo se mete ese crucero girado con respecto a la línea de oración, cómo la nave central de Abderramán I, que es esta que veis que entra por la puerta del perdón y sigue, los Hernández no la cortan, pero sí la incluyen dentro de la bóveda, creando un espacio, digamos, un espacio que pertenece a los espacios. La sabiduría con la cual utilizan muchos elementos de la vieja mezquita. A mí me gusta imaginar, y creo que no es del todo verdad, que los Hernán Ruiz pensaban que el edificio no iba a perder al nivel del suelo su diafanidad y que iba a ser un edificio que conforme avanzaras por él ibas a encontrar luces, espacios distintos, pero que el coro, que es una intervención del 18, no estaba entre sus planteamientos. Yo creo que imaginaban más bien un espacio todavía diáfano en el que el crucero se colocaba en el centro, ¿no? Probablemente no es verdad lo que acabo de decir y los Hernán Ruiz contaban con que se iba a hacer un coro porque se estaba haciendo en casi todas las catedrales. Pero uno tiene tal pasión por los Hernán Ruiz que puede mentir un poco para defender un pariente. O sea que ese... bueno, otro pariente. Ya que le he llamado pariente. Pero hubiera sido bonito eso. Sí, hubiera sido bonito así. Bueno, iba a decir, bueno, luego lo voy a decir. Iba a decir sobre la humildad con que un arquitecto debe de enfrentarse a la lectura. Bueno, pues aquí veis ese espacio, ese crucero que ha sido una de nuestras, bueno, veis que está en restauración, se ven andames, una de nuestras últimas intervenciones, ¿no? Esa especie de como veis, también el tema de la luz. Uno de los temas que me parece más apasionante de este edificio es la modificación de la luz. Es decir, Hernán Ruiz, la historia de este edificio se podía hacer como la historia de la luz de este edificio. Gonzalo, que es un gran obseso con el tema de la luz en la arquitectura, pues tenemos esta conversación muchas veces hablada, ¿no? Uno muchas veces cuando habla de la evolución del edificio dice, en vez de contártelo hablándote de muros, de arcos, de bóvedas, de empujes, te lo voy a hablar hablando de luz. Y es un relato que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Frente a la mezquita bastante oscura, digamos,
no oscura, mucho menos oscura. Ya habéis visto esos 4 lucernarios de los que he puesto, esas bóvedas, que dan unos puntos de luz, pero con una cierta oscuridad general. La transformación cristiana, que ya no va a ser ampliarla, fundamentalmente es cambiar la espacialidad, cambiando la luz del edificio, ¿no? Hay algún funcionalista, Avant la lettre, que diría que es que una iglesia cristiana necesita luz porque se leen textos, y en las mezquitas no se lee, sino que se repiten cosas que se saben de memoria. Pero a mí me parece que sería una explicación bastante ingenua, ¿no? Hay un deseo de meter la luz en el edificio. Un deseo de meter la luz en el edificio que está claramente, que responde muy bien, digamos, al concepto del espacio cristiano, esa obsesión por la luz del cristianismo, ¿no? Si leéis el Evangelio, hay continua referencia a hablar de Dios como la luz, ¿no? De hablar de Cristo como la luz, ¿no? Frente a esa oscuridad tan emocionante de los edificios islámicos, esa oscuridad que responde, me estoy metiendo en unos temas teológicos complejos, pero esa oscuridad que responde, una oscuridad realmente profunda, a la incapacidad que tiene el hombre de conocer a Dios, que yo creo que a eso responde esa oscuridad de las mezquitas, que es una incapacidad realmente emocionante, ¿no? Es realmente emocionante que alguien se enfrente al tema religioso ante la angustia de que Dios es siempre inconocible. Esa cosa tan bonita del Islam, de que Dios tiene 99 nombres, porque se sabe que el nombre verdadero, el que nos daría el secreto de Dios, es el 100, que nunca lo vamos a conocer. Y frente a eso, la catedral se empieza a inundar de luz. Frente a la direccionalidad de las naves islámicas, aparece la gran focalidad de ese gigantesco lucernario que es el crucero. Bien, pues como os decía, bueno, aquí veis cosas del crucero, veis el crucero por fuera. El crucero por fuera tiene mucha más presencia que por dentro. Por dentro, si hubieran hecho caso y el Hernán Ruiz no hubieran hecho el coro, por dentro la diafanidad pasaría muchas veces. Yo creo que uno podría entrar por un sitio y volvería a ver ese espacio casi infinito, sin obstáculos, un espacio que se llenaría de luces y sombras, pero que no perdería esa diafanidad. En cambio, por fuera, la inclusión del crucero es extraordinariamente más visible, ¿no? Frente al plano ese horizontal que representa la cubierta de Ramón I, el crucero. No os podéis imaginar con la sabiduría que Hernán Ruiz va metiendo todos los elementos. Cualquiera de esos contrafuertes que veis están casi siempre apoyados sobre piezas que existían en la primitiva mezquita. Pero bueno, seguimos. Bueno. Y ya este paseo por la historia del edificio lo vamos a acabar. En el siglo XVIII, hay una última avance, una última modificación de la luminosidad del edificio. ¿En qué consiste esa modificación de la luminosidad del edificio? Se cambia la techumbre de madera, se coloca una techumbre, se colocan unas bóvedas de cañizo, que son esas que estáis viendo, que ya no quedan nada más que en una zona del edificio, y se coloca una corona de lucernario, digamos a medio camino entre el gran lucernario, que era el crucero, y el límite del edificio. Que vuelve a ser el ir trabajando, digamos, sobre la luz del edificio. Voy. Bien. Quería deciros... cómo se interviene entre un edificio de esta enorme complejidad. Pues yo creo que y de esto es lo que casi más quería hablaros, el primer principio sería aceptar el edificio como se ha ido haciendo a lo largo de la historia. Aceptar el edificio como ha llegado a nosotros. Es decir,
no intentar hacer una restauración simplificadora, una restauración que arranque páginas de la historia. El edificio es toda esa historia. Esto que estoy diciendo es de una gran obviedad. No ha sido siempre de esa obviedad. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este edificio en el año 80, se estaba terminando una obra y se estaba todavía discutiendo. Hay discusiones en ese momento y gracias a Dios no afectaron al edificio, sobre la posibilidad de desmontar el crucero. Luego eso que ahora mismo nos parece obvio, no siempre ha sido obvio, pero ahora mismo sí, el afectar el edificio tal como ha llegado a nosotros. Pero sobre esto es de lo que yo quería hablar. Ese principio, que es un principio general, no puede ser nunca un principio de aplicación automática o mecánica, ¿no? Es como una especie de norma que uno diga, no tocar el edificio. Estaríamos en la línea de eso que hablaba al principio, de embalsamar el edificio. Y por eso he puesto muchas de las fotos que he puesto anteriormente, para contaros que el edificio es fundamentalmente su espacio iluminado y su espacio vivido. Y cuando decimos no tocar el edificio, no es una especie de cosa tan sencilla de decir simplemente, pues mira, no tocarlo. Se trata de intentar entender el edificio como arquitectura. Y si para entender el edificio como arquitectura tenemos que tocar algún elemento, si para entender el edificio como arquitectura tenemos que modificar algunos de los elementos que constituyen esa arquitectura, no debe temblarnos el pulso. Yo creo que aquí viene la dificultad de la intervención en los monumentos. La dificultad de la intervención en los monumentos viene de que no hay una norma tan sencilla que uno pueda decir, artículo 3, el edificio se acepta tal como ha llegado a nosotros. Por tanto, sino que eso no es tan sencillo de aceptar. Hay que hacer una especie de conocimiento en profundidad del edificio, de la espacialidad, de la luminosidad del edificio, de lo que el edificio representa. Y este es uno de los temas que por eso quería hablaros, en los que uno encuentra más dificultades. Encuentra más dificultades porque hay personas que ante una lectura de las normas del patrimonio, que hablan de que cualquier aportación se deberá conservar y tal, tienen una interpretación, podemos decir, intransigente, integrista de esa norma. Nosotros entendemos que sí se puede, que nuestra obligación, digamos, es transmitir el edificio con su mayor autenticidad, pero que la palabra autenticidad no hay que confundirla, con el respeto a cualquier elemento puntual del edificio, que la palabra autenticidad muchas veces va a venir de entender el edificio en toda su complejidad. Hay una comparación que a mí me parece interesante y que la usa mucho Paolo Marconi, que como sabéis es uno de los grandes restauradores de este momento y es el inspirador de la última carta del restauro, la carta del restauro del año 87, que dice que el arquitecto cuando restaura debe intervenir como un filólogo que interviene sobre un viejo texto, sobre un texto arquitectónico pero que interviene sobre un viejo texto. Y cuando se interviene sobre un viejo texto, a veces hay que corregir alguna inclusión que en el tiempo haya aparecido sobre ese texto y que le quite legibilidad o que le quite belleza a ese texto. Yo creo que con enorme prudencia, los arquitectos que intervenimos en el patrimonio arquitectónico, debemos actuar como ese filólogo que además de filólogo es poeta, que va a intervenir sobre un texto arquitectónico antiguo y que va a tener la obligación de a veces incluir una palabra, de a veces quitar otra palabra, de cambiar algo para aumentar la legibilidad del edificio. Es decir, nuestra obligación va a ser intervenir sobre el patrimonio para dos cosas: para conservarlo para las generaciones posteriores, para aumentar su legibilidad, es decir, que se entienda, que se pueda leer, igual que el filólogo que interviene sobre un texto antiguo, y para habitarlo. Hay dos casos que a mí, cuando los leo, me parecen extraordinariamente parecidos a nuestro trabajo. Uno es cuando sabéis que Samuel Johnson, el llamado Dr. Johnson, fue el que por fin
editó las obras completas de Shakespeare, que fue una labor importantísima y que ya prácticamente fijó Shakespeare hasta nuestros días. Prácticamente el Shakespeare que conocemos es el Shakespeare de Samuel Johnson. Y Samuel Johnson escribió un prólogo a las obras completas que yo creo que es uno de los mejores tratados de restauración arquitectónica que yo conozco, aunque no habla en todo el texto de arquitectura, ¿no? En ese texto va diciendo cómo ha ido trabajando. Y uno que siempre había creído que lo de las obras de Shakespeare era como elemental, que las había escrito Shakespeare, que las estábamos leyendo nosotros, se da uno cuenta del trabajo magnífico que hizo el célebre doctor Johnson. Lo primero que ocurría, os lo cuento porque se parece mucho a nuestro trabajo, lo primero que ocurría, aunque me estoy saliendo, lo primero que ocurría es que Shakespeare era un hombre extraordinariamente humilde que no consideraba su obra casi ningún valor, con lo cual de muchísimas de sus obras estaba perdida gran parte, porque se encontraba a lo mejor un trozo de un actor, pero el trozo de otro actor se había perdido. Luego Shakespeare de vez en cuando utilizaba trozos de una obra que consideraba que ya se habían olvidado de ella para otra, para aprovecharla, con lo cual hay parlamentos que aparecen en dos obras, y desde Shakespeare hasta Samuel Johnson hay gente que va intentando reconstruir esa obra, hasta que por fin Samuel Johnson va a intentar crear esa especie de obras completas de Shakespeare. Bueno, pues va haciendo eso, va puliendo versos que le parece que han sido tocados a lo largo del tiempo, va modificando, poniendo palabras que no existían, corrigiendo cosas, es decir, va haciendo una labor que se parece mucho a la labor del que interviene sobre el patrimonio arquitectónico. Y lo cuenta muy bien, lo cuenta además con ese optimismo tan envidiable del siglo XVIII, en el que os lo recomiendo, es un librito muy pequeñito, y lo recomiendo porque es un libro, primero, que habla mucho de restauración, y hay otra labor de filólogo que a mí también me recuerda mucho a nuestro trabajo, que es cuando Menéndez Pidal empieza a recoger el romancero. Uno también piensa que el romancero en Menéndez Pidal lo tenía casi hecho, y lo único era que Menéndez Pidal se recorrió toda España y fue buscando los romances, y de cada romance encontró varias versiones que no eran escritas, sino que una señora del Alto Aragón se lo cantaba, pero otra señora, otra viejecita de Gerona, se lo cantaba de otra manera, y él de todo eso fue recomponiendo, fue buscando lo que nosotros conocemos, ese famoso libro de Flor Nueva de romances viejos de Menéndez Pidal. Bueno, pues yo creo que nuestro trabajo se parece a eso. Y aquí viene otro tema que yo creo que es crucial en nuestro trabajo. El arquitecto, cuando restaura, es arquitecto. Eso molesta una barbaridad, no sé por qué, pero eso molesta una barbaridad, ¿no? Y los arquitectos, cuando restauramos, tratamos de ocultarlo. Y bueno, realmente todo está justificado, uno monta una serie de cosas. Y es arquitecto, y cuando digo es arquitecto porque hace arquitectura, es arquitecto porque toma decisiones, es arquitecto porque toma decisiones que no son únicas. Y uno está como disfrazado, como escondido para que no se note que ha tomado decisiones, para parecer que todo es un trabajo estrictamente científico, arqueológico, en el que todo queda claro. No es verdad. El arquitecto, cuando interviene, toma decisiones. Igual que Samuel Johnson cambió una palabra en una obra de Shakespeare, y cambió un monólogo, y cambió después. Nosotros también. Esto suena un poco a el arquitecto, cuando restaura, debe de salir del armario, porque el arquitecto es que está como aterrorizado de que no se note que está tomando decisiones. Yo creo que hay que reconocer. ¿Y cómo se actúa así? Pues yo creo que hay que actuar, primero, con un conocimiento enorme del edificio. Por tanto, cualquier intervención improvisada, yo creo que es un gigantesco error. Segundo, con una enorme humildad. Ser completamente conscientes de que nuestra restauración es un punto más en la larga historia del edificio, que seguro nunca va a ser la última restauración del edificio, que por tanto estamos, y eso que contaba antes, estamos en esa cadena larguísima de personas que han intervenido con el edificio, y tener una enorme prudencia, estudio, prudencia, humildad. Es decir, yo creo que ser arquitecto. Y por último, otro aspecto que me parece importantísimo, que es la reversibilidad.
nuestras intervenciones, como no son obvias, como nuestras intervenciones no pueden ser científicamente irrefutables, porque hay una toma de decisiones, una aportación que tiene que hacer el arquitecto cuando restaura es ser consciente de la reversibilidad de lo que está haciendo. La reversibilidad tiene como dos aspectos fundamentales, un aspecto documental y un aspecto físico. El aspecto documental, todos sabéis a lo que me estoy refiriendo, es dejar bien documentado qué es lo que has encontrado y qué es lo que has hecho. De forma que cuando alguien quiera echar marcha atrás en ese proceso, porque le parezca dentro de 100 años, de 50 años, no esté de acuerdo con ese proceso, se encuentre bien documentado y tenga la posibilidad de volver a posiciones anteriores. Y luego la reversibilidad tiene otro aspecto físico que también es evidente, que lo que hagamos sea relativamente fácil desmontable, que sea relativamente fácil volver a una posición. Pero yo creo que esa reversibilidad, ese estudio profundo, esa prudencia, ese todo no quitan el arquitecto cuando restaura, igual que el filólogo cuando interviene sobre un texto histórico. El filólogo cuando interviene sobre un texto histórico quizás sea un científico, pero también es un poeta. Pues el arquitecto cuando restaura también es arquitecto. Esto me está saliendo casi como un sermón. Es lo que menos me apetecía. Bien, y ya no voy muy tarde, ¿no? Voy a intentar ya terminar. Bueno, como voy a intentar terminar, voy a hablar de algunas cosas muy elementales, que todos sabéis. A veces los arquitectos tenemos una cierta obsesión por pensar que las casas se hacen con piedras, con madera, con hierro, con todo eso. Todo eso es verdad. Pero también se hacen con materiales que consideramos menos arquitectónicos y que son tan importantes en la definición del edificio, que son tan importantes para entender y para expresar el edificio. Me estoy refiriendo al agua, me estoy refiriendo a la vegetación, me estoy refiriendo a todas esas cosas que son tan importantes muchas veces como elementos, digamos, de mayor solidez o de mayor permanencia. Sobre esto podríamos hablar mucho, pero no vamos a hablar. Bueno, ahora de lo que quería hablar es de un aspecto que nos ha acompañado en estos 30 años de trabajo. Y de nuevo hago la advertencia. ¿Cuál es la advertencia que quiero hacer? Que lo que está bien en este edificio, lo que nos ha parecido que es un criterio para estar en este edificio, no consideramos que deba de utilizarse ni seguirse en todos los edificios. Me refiero a darle importancia al edificio como construcción, como manufactura, como artefacto, como eso, como construcción. Es decir, una obra de arquitectura, no solo si fuésemos así como muy elementales, muy didácticos, diríamos que en un edificio somos capaces de distinguir lo que podemos llamar la forma, lo que llamamos la función y lo que llamamos la construcción. Y que un edificio son esas tres cosas. O quizás, mejor dicho, un edificio es el encuentro de esas tres cosas. Intentar reducir el edificio a forma, o intentar reducir el edificio al uso que contiene, o intentar reducir el edificio a construcción, es no entender bien lo que es el edificio. El edificio son esas tres realidades, que son tres realidades que se superponen. Yo creo que es bonito, como estamos hablando de cosas históricas, ver que ese trío ya aparece en nuestro queridísimo Vitruvio, ¿no? Cuando habla de la firmita, la venusta y la utilita. La venusta es la belleza, que es lo que estaría relacionado con lo que nosotros llamamos la forma, el espacio. La firmita es la solidez, que es lo que nosotros estamos llamando construcción. Y la utilita, que es la utilidad del edificio. Bueno, pues nosotros creemos que entender el edificio como construcción es muy importante a la hora, ha sido para nosotros muy importante a la hora de intervenir en este edificio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el edificio hemos sido muy fieles al sistema constructivo del edificio, bastante fieles o muy fieles a sus materiales. En primer lugar, porque nos parecía que estoy hablando de este edificio, estoy hablando de la Mezquita de Córdoba, no estoy hablando de otros edificios, porque nos parecía que era un cierto falseamiento el sustituir los materiales. Nos parecía que este edificio es incomprensible si no se entiende cómo está construido, si no se entiende... bueno, podríamos poner cualquiera de las fotos que hemos tenido antes. Si no se entiende,
si no se entiende cómo esos acueductos que hemos puesto se van cubriendo por unas cerchas de madera que tienen entre alrededor de 6 metros, un poquito más de 6 metros, 6 metros y 6 metros, ¿no? Y nos parecía que el cambiar ese sistema constructivo material producía un cierto falseamiento. Y por tanto en eso hemos sido muy fieles. Eso ha implicado muchas cosas. Por un lado, ha implicado intentar conocer la estructura, no la estructura en el sentido, la estructura constructiva del edificio, el edificio como manufactura, intentar entenderlo no parcialmente, no desde aquí un elemento, sino intentar entender, definir el edificio como eso, como manufactura. La palabra manufactura yo creo que es bonita, como artefacto, como construcción. No me refiero a un conocimiento puntual, ni siquiera me refiero que también a un conocimiento excesivamente técnico de estudios concretos de los materiales, de todo eso, sino intentar entender el edificio como manufactura. La segunda cosa que yo creo que ha sido importante en esto ha sido que a veces hemos tenido pues que resucitar incluso, no siempre, pero en algunos casos resucitar casi viejos oficios olvidados, ¿no? Eso nos ha parecido que ha tenido ciertas dificultades. Me parece que he puesto alguna foto, bueno, aquí veis eso que estaba hablando, de que es incomprensible este edificio, veis la planta de cubierta del edificio, es incomprensible este edificio si no estamos entendiendo bien su sistema constructivo, ¿no? Igual que sería incomprensible Santa Sofía de Constantinopla si no estuviéramos conscientes de esas bóvedas que van apeándose y apoyándose unas en otras, ¿no? Santa Sofía sería incomprensible sin pensar en su sistema constructivo, ¿no? Bueno, pues estas fotos que siempre se ponen en restauración, bueno, veis, a mí me da un poco vergüenza poner estas fotos, suenan a esas que se ponen en los anuncios de Crecepelo. Se pone sin pelo, y luego una foto del señor con pelo después de tomarla. Entonces aquí veis a la izquierda el señor antes de tomar nuestros productos y cómo ha quedado después de tomar nuestros productos. Bueno, ya veis pues, esas cubiertas que estaban claramente deterioradas, que no hemos tenido la tentación de porque estaban deterioradas, podría haber traído muchas más fotos de porque estaban deterioradas, por sustituirlas con un material que fuese distinto de la madera. Hemos pensado utilizar esa madera, hemos pensado incluso, si este es otro aspecto que me interesa comentar, y ya voy muy deprisa para terminar, que el utilizar los mismos sistemas constructivos, los mismos materiales en el edificio, es utilizar el edificio como una especie de laboratorio a escala natural. El laboratorio más poderoso que haya en el mundo no es tan poderoso como el propio edificio que en 1000 años ha ido resistiendo o no resistiendo las injurias del tiempo. Por tanto, el edificio está lleno de lecciones de soluciones que han funcionado bien, de soluciones que han funcionado mal, de dos soluciones parecidas que en un sitio con una pequeña variación han funcionado bien y en otro sitio han funcionado mal. Yo creo que en ese conocimiento el edificio es de una ayuda enorme. Pongo aquí, por ejemplo, esto lo cuento porque es una cosa anecdótica completamente. Encontramos que en las cubiertas había una capa de yeso debajo de las tejas y pensamos, bueno, los señores son completamente tontos, poner un yeso en una zona que va a estar muy húmeda, esto en el momento que haya algo de humedad se va a poner en polvo y va a destrozarse. Y de hecho encontrábamos que las cubiertas que tenían ese yeso ya estaba completamente purulento y sin... Pero sí notábamos que eran cubiertas que se conservaban mejor. Y estudiándolo, hablando con especialistas, llegamos a la conclusión de que eso, que parecía incluso una torpeza, se debía a que el yeso creaba un clima, por decirlo así, un clima muy ácido, porque el yeso es sulfato de calcio y por tanto, como es un ácido fuerte y una base débil, es muy ácido, en el que los xilófagos, los seres que viven de la madera, viven con mucha dificultad. Quiero decir, y lo hemos reutilizado. Me estoy hablando de conocer eso, la manufactura, y de perder algo que yo creo que es bastante duro.
Y ese algo bastante torpe son dos complejos. Un complejo de superioridad y un complejo de inferioridad. Y yo estoy en contra de esos dos complejos. El complejo de superioridad es un complejo de superioridad técnica. Es decir, bueno, realmente en esto de técnico yo sé muchísimo más que los arquitectos del 17, del 17 y del 18 y no tengo que aprender nada de ellos. Hay un conocimiento, unos laboratorios, unos apoyos científicos gigantescos. Yo creo que ese complejo de superioridad conviene evitarlo. Los edificios están llenos de sabiduría que muchas veces está casi perdida y que conviene aprovechar. Y el otro complejo de inferioridad que nosotros los arquitectos no tenemos, pero que la sociedad tiene en general, es un poco la sensación de que desde el punto de vista estético, arquitectónico, no tenemos nada que decir. Que vivimos una época que a lo mejor que puede hacer es pasar desapercibida por los monumentos porque no tiene nada que decir, ¿no? Y yo creo que es otro complejo de inferioridad estúpido. A mí me gustaría que nuestro paso por los monumentos se notara, y se notara no en que hemos utilizado una resina o un aluminio excepcional, sino que se notara en que también hemos hecho arquitectura. Bueno, esto ya tenemos que ir terminando, ¿no? Bueno, pues aquí veis toda una serie de intervenciones. Esto es un paréntesis que yo creo que valdría la pena desarrollarlo más, pero lo digo para que alguna vez reflexionemos sobre ello. Hay una cierta confusión en los términos de las intervenciones de los edificios, ¿no? Y entonces, restauraciones, mantenimiento, salvaguardia, yo creo que no estaría de más, y yo creo que todos tenemos, casi todos lo hemos hecho o lo terminaréis haciendo, haciendo una especie de clasificación de esas intervenciones. Pero eso no es importante. Yo creo, es decir, que tenemos primero una idea muy clara que el fin y el objetivo casi de todas las intervenciones es el mismo. ¿Cuál es el fin de las intervenciones en el patrimonio? El objetivo de las intervenciones en el patrimonio es doble, es conservar y habitar. Es decir, si no habitamos, no hacemos arquitectura. Y está claro que cuando intervenimos sobre el patrimonio, estamos planteando el conservar ese patrimonio porque lo consideramos valioso para nuestra sociedad, ¿no? Pero luego, los grados de intervención sí convendría tenerlos claros. Pero luego, al margen de los grados, hay el de los instrumentos, el de las herramientas. Y uno puede tener muchas herramientas. Yo creo que muchas veces se produce la confusión entre los grados de intervención y las herramientas. Las herramientas pueden ser tremendamente variadas. Puede haber desde la reconstrucción hasta el mimetismo en unos puntos, la reparación, la no sé qué. Es decir, yo creo que se producen esos tres planos y que muchas veces nos movemos en una especie de confusión por utilizar mal los términos. Yo creo que siempre estamos hablando de lo mismo, de conservar para habitar. Si no es conservar para habitar, no estamos hablando de restauración, de conservación del patrimonio arquitectónico, es conservar. Y luego existen todos los grados que pueden ir desde el mero mantenimiento, ya podéis imaginar por los distintos grados, el mantenimiento, la restauración, la reparación constructiva, la restauración propiamente dicha, la rehabilitación, si seguís bajando, la inclusión de una pieza arquitectónica del pasado en un organismo más grande, en fin, podéis seguir. Pero luego existe otro que es nuestra caja de herramientas. ¿Por qué se me ha ocurrido hablaros de esto? Porque conviene que el arquitecto que interviene en un edificio histórico tenga una buena caja de herramientas. Igual que el buen artesano tiene que tener no puede tener un destornillador porque sería un malísimo artesano, pues el buen arquitecto que interviene tiene que decir, en este caso voy a desmontar una cubierta y hacer una cubierta nueva, en este caso voy a reparar la cubierta que existe, en este caso voy a cambiar, tener una buena caja de herramientas, Yo os he enseñado esto, pues, por ejemplo, porque en algún caso, como en este caso, una cubierta que hubo que mover, no se desmontó, sino que con unos gatos gigantes fuimos capaces de subirla a una nueva posición. No sé si estáis viendo en la foto de la derecha unos gatos. Voy a terminar, los documentos ya. Bueno,
La última cosa, bueno, esta foto que estoy viendo aquí, es eso que os estaba hablando, a veces de recuperar oficios casi perdidos. Como os he contado, en las intervenciones del siglo XVIII, intervenciones que no hemos querido desmontar, la mezquita de Córdoba tiene unas bóvedas de cañizo. Esas bóvedas de cañizo en algunos sitios se han arruinado. Pues hemos intentado volver a hacerlas de cañizo. Y veis que eso cuesta algo trabajo, porque es difícil encontrar caña, es difícil encontrar gente que sepa o que aprenda a hacer estos oficios. Bueno, no quiero ya insistir más sobre esto. Bueno. Por último, en esta cosa de la intervención, bien, también tenía que deciros que nosotros en este edificio de la mezquita de Córdoba hemos tenido siempre una cierta desconfianza que no queremos transmitiros, pero que sí queremos comentaros. Cuando hablo siempre en plural, porque es como si tuviera aquí a Gabriel Ruiz Cabrero hablando conmigo, porque llevamos tanto tiempo trabajando juntos que casi todo lo hemos pensado juntos. Pues tenemos una cierta desconfianza en los métodos milagrosos de alta tecnología que asedian al arquitecto que interviene. Siempre hay alguien que llega con un mineralizador, con un elemento que logra rejuvenecer una piedra como si fuera cirugía estética, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos intentado desconfiar de esos métodos. Primero porque reconocemos que la mayoría de las veces que lo hemos visto utilizar, a la larga terminan muchas veces fracasando. Y solamente se conoce que fracasan en que 2 años después aparece otro señor que te dice que han fracasado, pero que él ya tiene el producto que no va a fracasar. Porque entendemos que un edificio, que la materialidad del edificio es muy secundaria en el edificio. El edificio, como os he dicho, es el aire y el espacio. Y que si ese aire y ese espacio está limitado por un muro, y ese muro tiene una serie de piedras que han perdido su capacidad constructiva, pues intentamos buscar unas piedras de canteras parecidas a las que estaban allí y las sustituimos y no pasa nada. Es decir, que yo creo que esa especie de mitificación de la materialidad del monumento a mí me parece poco importante. Siempre contamos pues esa comparación biológica a la que los arquitectos somos siempre tan amigos, de decir que nosotros somos exactamente igual, que somos los mismos que hace unos años, un poco más viejos, pero los mismos que hace unos años, y nuestras células, probablemente no nos queda una sola de las células que teníamos, creo que quedan las células grises. Por eso las vamos perdiendo lamentablemente. Pero de las células esas, pues, nuestras células de la piel no son las mismas, nuestras células de los ojos, nuestras células se van cambiando y no por eso perdemos nuestra identidad. Luego la mitificación de la materialidad del monumento a mí me parece muy secundaria y me parece más importante, digamos, los aspectos de espacialidad, de luminosidad. Bueno, como ya es muy tarde, simplemente voy a pasar una foto de una intervención, que es la intervención que se hizo sobre la torre. Esto que estáis viendo aquí es una sección de la torre, en cómo nos la encontramos, y esa foto que estáis viendo a la derecha era toda una serie de casa del campanero, de cuartitos, de habitaciones, que a nuestro modo de ver, a pesar de nuestro principio ese fundamental de respetar el edificio tal como ha llegado a nosotros, esa ley general, pues, está contando y no vale la pena insistir sobre ello. Alguna vez he dicho eso de las leyes, las reglas esas, las normas se hacen para no cumplirlas. No quiero decir eso, ni mucho menos. Lo que sí creo que las normas, lo que sí nos sirven muchas veces es para marcar la frontera con un territorio desconocido. Cuando uno se sale de esas normas completamente aceptadas, yo creo que lo que tiene que ser consciente es que está andando en un terreno difícil, tiene que ser enormemente, tiene que ser excepcionalmente prudente.
A nosotros nos parecía que el arquitecto debe de cumplir las normas, las leyes de defensa, de protección del patrimonio, pero también tiene que cumplir unas leyes que para nosotros son más importantes, que son las leyes quizás no escritas, las leyes de la arquitectura. Luego aquí, como veis, a pesar de ese respetar el edificio tal como era nosotros, hemos desmontado gran parte, como lo veis ahí, gran parte de toda esa excrescencia que le había salido a la torre. Y como no tenemos tiempo, simplemente voy a pasar las fotos de la torre. Ahí veis una serie de fotos que están puestas en las que en esas intervenciones de sustituir algunos elementos por nuevos elementos, por nuevas piedras. La torre, como buena obra de los Hernán Ruiz, estaba llena de secretos constructivos, tenía cadenas metálicas que la abrazaban, era muy interesante y restaurarla, yo creo que con una cierta visión pictórica. Es decir, a lo mejor nos interesaba más en las esquinas restaurar las molduras, porque las esquinas son las que dibujan el perfil de la torre y en elementos centrales de los paños. Actuar como actúa un dibujante, ¿no?, que aprieta el lápiz más en unos sitios, que da. Y luego en el interior, bueno, aquí veis esa cadena rota. Veis la cadena a la izquierda, esas cadenas que conocemos en la historia de la arquitectura y que los Hernán Ruiz eran tan amigos, porque son cadenas metálicas que rodeaban el edificio para, digamos, soportar las tensiones que se producían. Bueno, la restauración también la veis ahí, del Arcángel San Rafael. En Córdoba, siempre que hay un monumento, las ciudades del siglo XIX, europeas, tal, se llenan de monumentos a Brin, a Espartero, a Martínez Campos. En Córdoba, desde el siglo XVII, todos los monumentos se usan a San Rafael y da igual. O sea que la ciudad no tiene nada más que eso, y eso simplifica enormemente la ciudad. Entonces, siempre que uno hace un monumento, pone a San Rafael arriba y no te lo. Bueno, pues también estoy viendo esta intervención. Esta intervención sí fue realmente más valiente. Y también en esta intervención quería hablaros de esa reversibilidad. Esta era una escalera, bueno, os lo cuento en un minuto. El alminar de la Catedral de Córdoba tenía dos escaleras que no se subían arriba. En el siglo XVIII, un poquito antes, durante y un poquito después del terremoto de Lisboa, empieza a deteriorarse enormemente el alminar. Y entonces deciden cerrar, macizar esas escaleras que había. Y como se quedan sin escaleras para subir al alminar ya convertido en campanario, montan una escalera. Esa escalera estaba aquí donde estáis viendo esta escalera de madera que hemos hecho nosotros. Y estaba tabcada completamente y cerrada. Nosotros nos pareció que la comunicación del espacio que se ve al fondo con el espacio de aquí históricamente existía, que conocíamos incluso momentos en los que se utilizaba cuando el rey llegaba, para una serie de cosas, era interesante recuperarla. Por otro lado, nos pareció que tenía que seguir subiéndose a la torre de la catedral. Por tanto, decidimos esa solución que estáis viendo de montar una especie de mueble, un mueble que está apoyado en una serie de puntos casi sin tocar el interior, casi sin tocar los muros sobre los que se apoya, y creímos que esta solución casi de mueble permitía el entendimiento del edificio como de esta pieza, como una pieza transparente por un lado, y por otro lado nos permitía seguir resolviendo el tema fundamental de subir. Bueno, ya voy a pasar. Esta es la intervención, algunos de vosotros, bueno, esta es la intervención dentro. Todo esto que estáis viendo a la izquierda y sobre todo a la izquierda, es donde estaba la casa del campanero que desmontamos y dejamos visto un trocito, el único trocito del alminar, que es ese que se está viendo al fondo, y dejamos visto, que nunca había estado visto, digamos, el trasvós de la bóveda de la Puerta del Perdón. La foto de la derecha es una foto de la escalera primitiva del alminar, que sí fuimos capaces de desmontar un tramito de lo que estaba macizado para recuperar la escalera esa del alminar, que yo creo que era extraordinariamente bonita. Bueno, estas son las intervenciones en los andenes, que fue quizás de las primeras obras que hicimos. Son obras, bueno, y ahora ya termino.
Y simplemente un comentario rapidísimo, rapidísimo sobre un tema. Os he dicho, como última condición, como he dicho, la catedral puede ser muchas cosas. Si pudiéramos separar lo inseparable, diríamos, y al final he dicho, la catedral, la mezquita, es una pieza de la ciudad. Es una pieza de la ciudad, y os he dicho antes, y lo repito, los edificios no son como joyas, incluso como cuadros que uno puede desmontar y llevar de un museo a otro, o meter en una urna y trasladar. Los edificios mantienen una relación, todo esto es obvio, lo conocéis, no vale la pena que insista, mantienen una relación insustituible con la ciudad donde se sitúa. La ciudad es incomprensible sin esos edificios, sin esos monumentos. Y los monumentos son incomprensibles sin la ciudad que los rodea. Son incomprensibles en todos los aspectos arquitectónicos, en cuanto a uso, en cuanto a escala, en cuanto a luz, en cuanto a todo. Por eso, ¿por qué os cuento esto? Porque creo que siempre que intervenimos en un edificio, los aspectos urbanos son fundamentales. Muchas veces el mayor deterioro que sufre un edificio ocurre fuera del propio edificio. ¿No? Por eso nosotros, nada más empezar a trabajar en el edificio, yo creo que en el año 81, 82, logramos que se nos encargara un estudio del entorno, porque nos parecía que la degradación del entorno, degradación en doble sentido. Por un lado, podemos decir como imagen, digamos, como paisaje, la sustitución de casas interesantes por casas de poquísimo valor arquitectónico, pero también el convertirse, como ya prácticamente es, en una especie de supermercado del souvenir. La torre, la catedral de Córdoba no está rodeada de un trozo de ciudad, está rodeada de un trozo de ciudad casi enfermo, en el que solamente hay bares, restaurantes, puestos de postales o algo así. Nos parecía que eso era peligroso, que está rodeado de un trozo de ciudad en el que cuando yo empecé a trabajar en este edificio veía niños que iban al colegio, veía señoras que iban a comprar a su tienda. Ahora ya no se ve nada de eso, se ve nada más que turistas. Y yo creo que no debemos de ensimismarnos en el monumento, no debemos ensimismarnos, sino considerarlo como pieza de una ciudad. Yo creo que terminamos. Sí. Bueno, esto que estáis viendo fueron unos planos que se levantaron de todo el entorno, es el plano de arriba. Pero son planos que se hicieron en papel, están muy deteriorados, en que se levantó las plantas de todo el entorno de la mezquita. Bueno, pues he terminado, pero voy a decir algo para el final. Ya que el final. La verdad es que para haberlo dejado por el final no es tan importante. Eso no es el secreto de la conferencia, y luego digo, bueno, no es el secreto de la conferencia. Pero bueno, ya que lo reserva para el final, lo digo. Como vosotros sabéis, porque es eso que he dicho un poco, siempre que se habla de intervención en los monumentos, siempre que se habla de restauración, el primer momento es hablar de Violet y de Raskin, ¿no? Como dos elementos que yo creo que lo he dicho antes, que siguen vivos en la historia de la restauración, que no se han convertido en una especie de pasado ya inoperante, sino que seguimos siendo, unas mañanas nos levantamos más cercanos a Raskin, otras mañanas nos levantamos más violetianos. Pues quizás, vosotros sabéis que Violet defendía buscar que el arquitecto debía de convertirse casi en ese arquitecto primero que hizo el edificio, debía de transformarse en ese arquitecto, intentar llevar ese edificio a una especie de perfección, él lo dice así, que incluso nunca tuvo el edificio, ¿no? Eso hoy día nos parece verdaderamente ahistórico y fuera de lugar. Pero yo creo que se puede hablar de una especie de nuevo violetanismo. Primero, el edificio ya somos conscientes de que no tuvo un arquitecto, sino que ha tenido un arquitecto, casi podemos decir un arquitecto tiempo, que durante cientos, en algunos edificios, miles de años, en otros edificios lo ha ido construyendo. Por tanto, el arquitecto que interviene en un edificio, yo creo que sí puede hacerse ese arquitecto que construyó el edificio, pero no es arquitecto del siglo VIII, sino ese arquitecto impersonal que a lo largo de 1000 años ha ido haciendo el edificio. Siendo muy cursi, podríamos decir, el arquitecto puede hacerse tiempo, ¿no? Entender el edificio. Yo creo que un violetanismo
eso de violetanismo, bueno, no sé, violetismo, no sé exactamente cuál sería la palabra exacta, violetismo moderado y aceptando que el edificio no es el primer impulso con el que se construyó, sino toda su historia, a mí me parece que define muy bien nuestra intervención en los edificios. Hacernos entender el edificio en toda globalidad e incluirnos en esa historia del edificio. Bueno, perdonadme porque esto ha sido muchísimo más largo y además muchísimo menos interesante de lo que yo me hubiera gustado. Pero bueno, hemos terminado. Si alguien quiere meterse conmigo, estoy abierto. Bueno, se me ha olvidado decir una cosa. Somos arquitectos de estas obras, yo creo que en el momento actual, Gabriel Ruiz Cabrero, Sebastián Herrero y yo. O sea que estamos trabajando los tres juntos en este momento. ¿Tú crees? Dime, Carlos. Porque ya por tradición, sí. Aquí tenemos que... Si no preguntáis nada es que no he estado nada interesante. No, yo pasa que como hablamos mucho, yo tengo muchas guardadas para luego. Dime. No, ¿tú crees que quería preguntarte por el coro, ¿no? El coro del siglo XVIII, ¿no? Sí. No sé, ¿qué perspectivas? ¿Hay algún tipo de partida económica para intervenir? ¿Hay posibilidades de quitar alguna piedra para recuperar algo? Yo creo que no, y además yo ha sido casi una especie vamos, yo creo que no y yo nunca lo propondré, es decir, que me da un poco de pena nosotros sí hemos hecho en algunos aspectos, por ejemplo, el presbiterio, la capilla mayor, estaba cerrada por unas cristaleras, que nosotros hemos desmontado unas cristaleras que se ponen en el siglo XIX, final del XIX, principio del XX, porque los canónicos pasaban frío. Las hemos desmontado porque para nosotros era importante que como el presbiterio es bajito, la vista pasa por encima del suelo del presbiterio, del suelo de la capilla mayor, y se prolonga en esos espacios. Yo creo que uno continuamente... La humildad es una virtud estupenda, y la humildad y el realismo. Entonces, pues muchas veces uno tiene ciertos sueños sobre el edificio, ciertas cosas que piensa, ciertas cosas... pero muchas de ellas pues se quedan en nosotros sin ser capaces. Yo creo que desmontar sería un acto antihistórico completamente, desmontar una obra que en muchos aspectos es valiosa, ¿no? O sea que yo creo que no se debe de hacer, lo cual no te quita esa especie de pensar. Voy a decir una cosa, no me hagáis preguntas porque yo empiezo otra vez y lo cuento, que un edificio... te interesa el edificio en toda su historia, pero cuando sueñas, imagina unos momentos que te parecen especialmente hermosos del edificio, es decir, que realmente es una cosa infantil, ¿no? Una cosa como si me dijera, pues yo cuando tenía 12 años era un niño monísimo, luego me estropeé, el edificio también tiene una especie de historia, y yo creo que hay un momento... No, yo creo que los momentos, este es un juego que hacemos mucho Gabriel Ruiz Cabrero, Sebastián y yo. A ver, di los 3 momentos que más te gustan. Y siempre sabes. Uno, la mezquita de Abderramán I, esa mezquita cuadrada, con una nave central, ese edificio casi tardorromano, ¿no? Ese yo creo que es uno de los grandes momentos. Otro momento es cuando Al-Hakam termina no sé si viene aquí. Cuando Al-Hakam llega hasta el fondo y aparece ese espacio oscuro con 4 puntos de luz al fondo, esa bóveda. Yo creo que ese es otro gran momento. Luego yo creo que hay otro gran momento, que es cuando Hernán Ruiz empieza su obra, antes de que la acabe. Cuando ya ha desmontado las cubiertas, está entrando la luz a raudales. Yo creo que ese es otro momento bellísimo del edificio. Todavía no está hecho el coro. Es un momento que no se puede decir porque estaba en obra todo, ¿no? Pero yo creo que ese momento en que de pronto ese edificio oscuro le han quitado parte de la cubierta, se están construyendo esas bóvedas que hemos visto y entra luz a arreglar. En ese momento que todavía no está construido el coro, yo creo que es otro momento muy emocionante. Y hay otro momento más humilde, que es en el siglo XVIII, cuando se pinta todo el edificio de blanco, que no lo he contado, es decir, esas dovelas rojas y de ladrillo y piedra se pintan todas de blanco, el suelo es de barro y se ponen las bóvedas
las bóvedas esas de cañizo con los lucernarios. Y yo creo que tiene un aire modesto, humilde, pero yo creo que también de una gran unidad, y es un momento, yo creo que también muy bonito. Eso no es lo que me has preguntado. Eso me quería preguntar. Bueno, yo no te voy a hacer ninguna pregunta porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, que no le pondría ninguna pega a tu conferencia, ¿no? Pero sí has tocado un tema en el que me parece que merece una reflexión, ¿no? Es decir, que a mí, en general, los coros de las catedrales son el reflejo de un privilegio, son los canónigos, que ocupan espacios que distorsionan muchísimo la arquitectura. Se han desmontado muchos coros en toda Europa y en España, y hay algunos casos, por ejemplo, la Catedral de Sevilla es que destruye totalmente la catedral. Lo que pasa es que son piezas valiosísimas, forman parte de la historia, pero realmente es quizá el elemento. Me gusta muchísimo más los iconostasios de la arquitectura bizantina y griega, que se colocan en el espacio de los canónigos detrás del altar. Pero el ponerlos delante del altar, y rompiendo la nave, como en el caso de Sevilla, algunos más discretos, como en Barcelona, es más bajo y puede uno por encima del coro ver las naves de la catedral, pero hay algunos casos que son dolorosos, ¿no? Y por eso, si se busca algún artificio de intentar abrirlo, lo de Córdoba es quizá muy difícil, pero yo, por ejemplo, el de Sevilla lo veo sencillísimo de abrirlo, sin destruir casi nada, ¿no? Yo creo que sí es un principio, a pesar de que uno lo corrige y tal, el aceptar el edificio como se ha hecho a lo largo del tiempo. El no arrancar, lo digo porque como he estado en la conferencia un poco a veces diciendo que eso hay que matizarlo y tal, no quiero matizarlo tanto como para que parezca que no me parece. Yo creo que aceptar el edificio tal como ha llegado a nosotros, yo creo que es un principio importante. Solamente en casos muy puntuales, digamos, muy parciales, yo creo, estoy hablando de edificios de la importancia histórica de la Mezquita de Córdoba, que a lo mejor no ocurre en una ermita de mucho menos valor arquitectónico y todo eso, ¿no? Yo creo que aceptar, no arrancar ninguna página de la historia, ¿no? Ese sentimiento de que nuestra historia es tanto la historia no arquitectónica, la historia normal, o nuestras historias personales, no podemos arrancar ninguna página de la historia. Nos parezcan, ¿no? Uno no puede decir el reinado de Isabel II, mira, un desastre. Y bueno, quítalo, ¿no? Lo siento, está ahí para bien y para mal, ¿no? Pues yo creo que en los edificios eso, ahí está, ¿no? Esto no lo pienso, pero algunas veces hay una oportunidad. En Córdoba, hace poco tiempo, con unas grandes batallas y que nosotros hemos participado intentando parar el golpe, se ha organizado una visita nocturna. Esa visita nocturna, que para nosotros ha sido también una batalla grande, porque teníamos miedo de que se banalizara el edificio, en fin, al principio lo que querían organizar era una especie de espectáculo de luz y sonido, una especie de Euro Disney en la catedral, y eso hemos logrado pararlo, pero en fin, tenemos algunas dudas sobre esa intervención que nosotros no hemos hecho, pero que hemos un poco controlado, ¿no? A veces eso permite algunas intervenciones. Es decir, por ejemplo, a través de la iluminación en esa visita hemos logrado que uno vaya viendo cómo era la mezquita conforme iba avanzando, no tirando ninguna parte, sino iluminando solo una. Yo creo que hay elementos, hay posibilidades que permiten, con todos los paréntesis, con todas las comillas, con todo tal, recuperar cosas ¿no? Por ejemplo, eso, en la visita nocturna, pues de pronto dicen Aterramán primero, y como se queda apagado todo, realmente es como si estuvieran en la mezquita de Aterramán primero, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿No? Entonces yo creo que a veces hay medios, ¿no? Sí, que no son arquitectónicos, que permiten, digamos... Tú has dicho que el edificio tiene que usarse, ¿no? Así que si una iglesia es mezquita y ahora es catedral cristiana, y sirve para que los fieles vayan a la misa, y concretamente en Sevilla, ha estado muchísimo tiempo que ¿no? La orientación canónica
es hacia el este. Y en cambio, las funciones religiosas resulta que ahora tienen la orientación norte-sur, que es justamente la de la mezquita. Es un contrasentido desde el punto de vista de la liturgia. ¿Por qué? Porque el único espacio grande es el crucero. El altar no lo han puesto donde estaba el mihrab, sino al contrario. Bueno, al menos eso se ha salvado, ¿no? Sí, que es al lado contrario, ¿no? Esa es una constante en la transformación de las mezquitas en catedrales. Una de las cosas primeras que se cambia es la orientación. Algunas veces con cierta ingenuidad, porque como Córdoba está mal orientada a la Meca, rezan más mirando a la Meca los cristianos que los musulmanes, porque estaba mal orientada al girarse. Pero la primera decisión, yo creo que las dos decisiones son la luz y la orientación. Inmediatamente los cristianos se giran, como la mezquita de Córdoba está orientada hacia sur, es decir, que está orientada no a la Meca, evidentemente, está orientada no sur, bueno, no, pero casi sur. Al girarse 90 grados los cristianos están casi al este, cosa que es una orientación canónica para la Iglesia, pero vamos, al fondo está la Meca. Dime, Antonio. Yo quería hacer un hincapié en una cuestión, ¿no? Yo creo que tú has planteado sobre el tema de nuevas técnicas, ¿no?, que hoy tenemos para poder también utilizar la información, y como vosotros tenéis un cierto reparo a eso. Eso, tenemos una cierta desconfianza. Y planteáis técnicas más tradicionales que se recuperan los oficios, etcétera, están un poco ¿no? Yo quería, con respecto a eso, traer a colación un tema que es cómo han restaurado el giraldillo de la Giralda de Sevilla, ¿no? Porque yo no sé si vosotros lo habéis fijado, pero luego se han cargado por completo, digamos, el giraldillo y por ende la Giralda, ¿no? Porque por emplear unos aceros que dicen que son ensaladísimos a la corrosión de cambio de Alemania, no sé cuánto, y si se ve fijado que todo el vástago central que sostiene, digamos, la giraldilla por atrás y la osa, ¿no?, que hace de giro, ¿no?, pues un brillo de una estructura que se distingue, digamos, en su vertical y en sus dos laterales, de lo que es, digamos, la textura, digamos, del bronce pequeño. Y luego, además, también se le ha ocurrido poner 4 bolas para un pararrayo de orientación en la base del jardín, no se lo he fijado, pero que es un horror, ¿no? De tal manera que cuando uno ve ahora que la villa, con el gran sol resplandeciente sobre esa estructura, está viendo, digamos, pues, digamos, un esqueleto, digamos, estructural, ¿no?, completamente separado, digamos, de la estructura. Y las bolas que están, las 4 bolas que están en la base, digamos, le han quitado toda la identidad, porque eso estaba apoyado sobre un giro, ¿no?, sobre un poco la bola del mundo, ¿no?, y ahora tiene como 4 mundiales, y ahí, por ejemplo, fue muy notorio que las personas que han hecho esto han querido dejar una obra sublime aquí, ¿no? Y eso, desde luego, para mí, digamos, es ningún sentido, ¿no? Pero luego, cuando salgáis, veis el pilotillo y veis un poco qué barbaridad, ¿no? O sea, a mí me parece que ante esa actitud, que es una actitud, digamos, rompedora, porque sí, sin justificación, creo yo, que seguramente se hubiera empavonado, ¿no?, en el acero, se hubiera imitado un poco la misma lectura que tenía, ¿no?, y realmente, digamos, no hace falta nada, digamos, para hablar de allí. Yo estoy completamente... No conozco el tema ese porque no lo conozco, pero sí... Me parece que no es un problema de timidez, ¿no?, sino es un problema, digamos, de buen hacer, ¿no?, con una diferencia contraria a esta actuación que lo que se quiere es la significación, porque se justifica todo un material, lo que está intentando es una obra propia y dejar su sello en lo alto de la ciudad, porque para decir que es posible nosotros que podemos ser. Me parece que deberíamos protestar, ¿no?, todo el mundo y corregir esa defensa que no ha hecho el Giraldillo, y cuando salgáis, mirando y veréis un poco que no se veía de otra. Yo estoy
aunque no conozco eso, pero estoy de acuerdo. Y no lo he dicho, pero ya, no solamente por problemas de falseamiento, me refiero en eso de mantener los materiales, sino fundamentalmente por razones constructivas. Cuando tú analizas un edificio constructivamente, por muy listo que sea, pues analiza una serie de temas. Y hay una serie de temas que se te olvidan, que no los conoces, que no los valoras, ¿no? Y nosotros conocemos, y muchas veces el edificio, ante esos temas, estoy hablando de un tema que tú has hablado, se produce lo que, digamos, los médicos llamarían el rechazo de un implante. El edificio hay veces que no tiene capacidad de aceptar un nuevo material, que se dilata de una manera distinta, que se mueve, que envejece de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, pues don Félix Hernández, que es un restaurador valiosísimo y tal, pues logró unas imitaciones de piedra verdaderamente geniales. El único problema es que envejece de una manera completamente distinta a las piedras que tienen al lado. Luego el día que lo terminó eran casi imposible de distinguirlas y hoy día se distinguen mucho. Por eso yo creo que la prudencia en la utilización de nuevos materiales es siempre un buen consejo. Las bóvedas de Cañizo, por ejemplo, se desmontaron en 1970, un poquito antes de que nosotros interviniéramos. Eso ha producido un calentamiento muy grande en la zona donde se ha producido eso. Es decir, que muchas veces esos materiales que nos prometen cosas maravillosas no nos dan tantas cosas maravillosas y nos crean efectos colaterales muy imprevisibles en el momento de intervenir. Luego, ser prudente siempre está bien, ¿no? Pero no quiero decir que yo veo en otra intervención de vídeo uno puede utilizar otro tipo de eso, no lo digo generalizando. Sí, no, a mí me ha parecido muy bonito esos secretos que tiene el edificio. Me parece muy sugerente lo de la capita esa de yeso, que es el mejor anti-hormiga. Nosotros echamos la capita de yeso, pero luego nos echamos a echarle hormigas de fondo. Que nosotros además de yeso inyectamos poco inyectado. Pero lo del yeso es un poco, vamos, sí quiero decir que pero vamos, que a mí esas cosas me resultan muy sugerentes. Yo, la torre del alminar de la mezquita o de la catedral mezquita, siempre me parece que está mal, ¿no? Dice, bueno, si su padre ha hecho la mejor torre, ¿qué tal? ¿Cómo es que el niño se fía un poco? Pues mira, la historia, de todas maneras, la historia, es que no he tenido tiempo, la historia de la torre es muy interesante y hay una parte claramente personal, que es Hernán Ruiz III intentando hacer en Córdoba una giraldita. Es decir, la torre tiene la siguiente historia. En Córdoba hay un alminar que es muy importante y muy bonito, que es el alminar que no se ve. Fíjate, el plano es que ni siquiera está bien colocado. Bueno, pues el alminar, es que te voy a contar lo que pasa. Hay un alminar. Ese alminar es de los primeros alminares muy grandes, y entonces los arquitectos de Abderramán III, que son los que hacen, se dan cuenta que se hace en una sola escalera. La escalera va a tener, por decirlo así, un paso de rosca muy grande y va a funcionar mal, porque una torre funciona por la buena trabazón del núcleo central con el muro periférico. Si tú tienes una escalerita que sube despacio, se queda muy trabado. Si tienes una torre muy grande, por eso en la Giralda quitan las escaleras y ponen una rampa para que el paso de rosca, digamos, de una escalera sea corto. En Córdoba no se les ocurre eso, y lo que hacen es que dividen la torre por la mitad y hacen dos escaleras, una a la izquierda y otra a la derecha, que tienen las dos como dos núcleos que van a servir al llegar arriba para ser la base del cuartito de la almohada, del cuartito del almuecín, que se llama a la oración en los musulmanes. Hernán Ruiz III, que está deseoso de hacer lo que su padre ha hecho y que Gabriel de Cabrera y yo siempre que nos referimos a él sin querer le llamamos el pobre Hernán Ruiz III, porque nos hubo un poco de pena de él porque no era tan bueno como su padre. Bueno, pues Hernán Ruiz III, sobre ese alminar, monta el cuerpo de campana, con lo cual está haciendo exactamente la Giralda. Posteriormente a él se corona el cuerpo de campana, que él lo hace nada más que hasta el cuerpo de campana, con un elemento, si queréis, lo pongo, con un elemento ahí está, ¿no? Ahí está. Él hace hasta el cuerpo de campana. Y ese elemento es posterior. Cuando llega
el terremoto de Lisboa se hacen dos obras que no he contado. Una, se macizan las escaleras, y otra, se forra la torre, de forma que las partes bajas de la torre que estáis viendo son más modernas que las partes altas. No sé si me explico. Por eso el alminar no se ve. Es decir, que la torre de la Catedral de Córdoba es como esas muñequitas rusas que al abrirla aparece otra muñequita dentro. Pues la torre de la Catedral de Córdoba, me estoy explicando muy mal. Sí, sí, en la sección que tenía se veía muy bien. Bueno, es que esto no es malo. En el dibujo de la sección. Quiero decir, se forra, por eso tiene ese aspecto un poco telescópico que es tan feo, tiene ese aspecto como esas cosas que son más, se van metiendo unas dentro de otras, ¿no? Es decir, que lo que hace Hernán Luis III es esa serliana, que es el cuerpo de campana, que es muy parecido a la giralda. La giralda tiene 5 vanos y esta tiene 3 vanos. Y todo lo que queda debajo de eso es posterior a Hernán Ruiz, es decir, que ahí lo que había era el propio alminar musulmán que se veía, y posterior a Hernán Ruiz se forra. Y se forra tan tarde que ya está hecha la Puerta del Perdón, y en el sitio de la Puerta del Perdón no pueden seguir el forro, y ese arco que hemos visto por el que les damos luz para iluminar es el único sitio donde el alminar queda visto. Me estoy explicando muy mal, pero lo que esa es la historia. Es decir, que es una torre que las partes bajas son más modernas que las partes altas, porque la última obra que se hace es forrar abajo la torre. Y la torre de la Catedral de Córdoba tiene un defecto de origen, que no es la giralda. Y quiero decir que uno siempre que la ve tiene una especie de sensación, eso que tú has dicho, del pobre Hernán Ruiz III. El pobre Hernán Ruiz III no era Hernán Ruiz II. Es decir, que nosotros a esa serliana que hace Hernán Ruiz le llamamos muchas veces hernandina, porque es una serliana que ellos repiten mucho, que la tienen aquí en la giralda, que es muy bonita, que tiene esos óculos encima y todo eso. Está dibujando un tratado que hay de Hernán Ruiz. Hernán Ruiz es un tratado, yo creo que son sus apuntes más que un tratado. Sí, hay quien Está dice, editado. sí, hay quien dice que no lo usaba como tratado, sino que lo usaba como para ir. Llegaba un cliente y decía el cliente: a mí me gustaría que me hiciera usted una torre para mi iglesia. Y decía: tenemos aquí un modelo. Y entonces, es decir, que nos indicaba el pobre Hernán Luis II y el pobre Hernán Luis III. Bueno, esto no viene. No, quiero decir que la vida de los arquitectos, uno se queja mucho, pero los arquitectos desde tiempo inmemorial lo han pasado mal. Es decir, que no es una cosa que venga desde hoy o desde mañana, sino que Hernán Ruiz, uno ve las críticas, uno ve a Hernán Luis III lo echan de la catedral porque bebe, luego vuelve, hace la torre, todo son vidas verdaderamente duras y difíciles. O sea que... Qué pena. No, pero está bien porque es una cosa histórica. O sea, si pues tú dices, bueno, realmente me están maltratando como amante. Es una cosa que ya te quedas más satisfecho. Me hubiera gustado haber traído, bueno, he hecho una selección de fotos y me he quedado con algunas que me hubiera gustado enseñar, pero ya hemos puesto muchas y al final he quitado algunas. Por ejemplo, de las cubiertas por dentro, las cubiertas que hemos restaurado y todo ese tipo de cosas. Bueno, que muchísimas gracias por haberme acompañado.